Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es sábado 23 de marzo de este año 2024. Le damos gracias al Señor porque nos concede la oportunidad de comenzar una nueva jornada. También es sábado dedicado a la Santísima Virgen María y meditamos en el dolor de la Madre, porque María está unida a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, en el misterio de la salvación, ella nos ayuda también a vivir la experiencia de los momentos adversos como una oportunidad de aprender a ser discípulos de Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni la palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba, les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, queridos hermanos, ya a las puertas de la Semana Santa. Mañana será Domingo de Ramos. Y la palabra en este día nos lleva sobre todo a ubicarnos en lo que es ese misterio de la voluntad del Padre en el Hijo. Porque el Hijo vino a reconciliar todas las cosas en sí mismo. Es la misión del Padre, que el hombre vuelva a Dios, pero por sí mismo el hombre no podía volver a Dios, porque la tragedia del pecado era tan grande que genera la incapacidad de que el hombre por sí mismo vuelva a su Creador. Tendría que venir el Hijo, y así sucedió. El Hijo vino a este mundo, el Hijo de Dios, para que todos los que creemos en Él tengamos la vida eterna y tengamos la gracia para volver a una amistad profunda, a una amistad verdadera con quien es Padre y nos trata como verdaderos hijos. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel. Y aunque hoy ya vivimos todo lo que es la luz y el misterio de la experiencia misma de lo que va a ser la pasión de nuestro Señor Jesucristo, entramos en un hecho concreto, y es ver la esperanza que nos trae todo el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo muere en la cruz para darnos vida, para ayudarnos
a encontrar siempre lo que es el sentido de la misión que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dice pues la primera lectura del libro del profeta Ezequiel que el Señor quiere recogernos a todos los que están dispersos y que así entender que Él nos llevará a la vida nueva, a cancelar la deuda que se tiene por el pecado y a emprender un camino solo de vida y de la gracia que puede suceder por la misericordia misma de Dios. La primera lectura está marcada por fuertes promesas de Dios a su pueblo, y esas promesas solo pueden hacerse realidad en quien obedece profundamente al Padre, en el Hijo. El Hijo hace posible las promesas del Padre cuando se trata de ese reino prometido, de esa vida que solo Dios puede dar, de esa misericordia que solo Dios puede tener para quienes de una u otra forma reconocemos nuestros errores y pecados y nos retractamos de nuestras mismas desobediencias e infidelidades. Esa primera lectura está llena precisamente de sabiduría, donde el mismo Dios nos da la confianza que los tiempos difíciles terminan, que el efecto del pecado ya no tiene poder para el que aprende a unirse al Salvador, al Hijo, al que muere en la cruz, y así nuestra vida tener esa firmeza que solo puede venir de Dios nuestro Señor. Por eso, hermanos, en el Evangelio de este día vemos todo el plan de odio que arman para destruir a Jesús, para acabarlo. Cuando en la primera lectura ahorita miramos lo que es el plan amoroso de Dios de querernos volver a reconstruir, de sacarnos adelante, en el Evangelio vemos el plan de quienes con odio quieren acabar a Jesús. Esos son los contrastes precisamente del camino de la vida. Ver el amor de Dios en sus planes que son perfectos y eternos, y ver los planes del hombre que siempre van en esa manera perversa, a veces de querer buscar las conveniencias de sí mismo o querer solucionar problemas en la manera de cómo se dé o cómo pueda solucionarse. Creo pues que en el Evangelio de este día también tenemos una enseñanza que meditar, y es entender que Jesús murió también para congregarnos a todos los que creemos en Él. El poder llegar hoy a la iglesia, ponernos de rodillas, orar, celebrar la Eucaristía y entrar en una profunda unión con Dios es obra de Jesús en la cruz, fue obra del Señor que nos vino a salvar. Es en la cruz donde todos nos encontramos, es en la cruz donde sentimos el amor profundo de Dios, el amor de ese Padre que nunca nos abandona. Sin Cristo, la vida no tiene sentido. Si no tenemos a Cristo en el corazón, si Él no es nuestra inspiración, nuestra vida no tiene sentido. Trabajar y consumir todos los planes de Dios es obra misma de quien nos enseñó a obedecer como obedeció profundamente al Padre. Cristo es el Señor. Cuando Cristo muere en la cruz, logra darle sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, y nos enseña que el camino del amor es el camino verdadero. Ante Cristo crucificado, la humanidad tiene que reconocerse solidaria en el pecado, porque en la cruz es donde Cristo vence, pero también nos da la gracia de ser hermanos y de emprender un camino de fe por la misma llamada que nos hace Él a la salvación. El plan de Caifás, el plan de Satanás, pero también vemos el plan de Dios ante el misterio de la pasión. Es importante saber que
Cristo es la luz para nosotros y que Él es nuestra fortaleza. Solo el amor reconcilia, solo el amor congrega, solo el amor nos hace sentir siempre fuertes para que continuemos el camino de las promesas de Dios. Es en este tiempo cuando necesitamos muchos profetas, amigos fuertes de Dios, que hablen en su nombre y sean capaces de anunciar y denunciar, anunciar lo de Dios y denunciar el pecado, lo que está mal. Que el Señor hoy nos haga comprender que al iniciar esta Semana Santa vamos hacia la victoria definitiva, porque en Él todo lo ganamos y lo podemos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos. No olvidemos honrar a la Santísima Virgen María con el rezo del Santo Rosario.